Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes. Hoy, ¿qué hace ese chicle pegado en el techo? ¿Podría usted explicarme, Santiago, qué hace ese chicle pegado en el techo? No sé cómo llegó. ¿Y a qué altura está ese chicle en este momento? La altura de la sala, seguramente. ¿Y cuál es la altura de la sala? Habría que medir. ¿Y en este momento tenemos algo para medir? No, tendríamos que ir a conseguirlo. ¿Y si no tenemos en este momento con qué medir? Pero profesor, ¿qué tiene que ver con la clase? El chicle del techo. ¿Qué tiene que ver el chicle en el techo con la clase? Es una situación grave. ¿Cómo alguien va a tirar un chicle al techo? Pero además, tiene una directa relación con el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Les presento a la señora trigonometría. ¿Ha escuchado alguna vez alguno de ustedes esta palabra tan extraña? ¿Tendrá que ver con el trigo? Pareciera, pero vamos a partirlo más todavía. Trígonos y metros. ¿Qué son los polígonos? Figuras que tienen varios lados. Entonces la palabra gonos quiere decir lados. Lados. ¿Y de cuántos lados? 3. De 3 lados. ¿Qué figuras tienen 3 lados? Triángulos. Triángulos. Trígono quiere decir triángulos. ¿Y a qué altura está el chicle? ¿En qué vamos a medir eso? En metros. En metros. Metro que quiere decir medida. Entonces vamos a hablar de la medida de los triángulos. La medida de los triángulos. ¿Y qué tendrá que ver la medida de los triángulos con el chicle en el techo? ¿Se le ocurre a alguno por qué podría explicar un triángulo a la altura de un chicle en el techo? No, ninguna idea. Ninguna idea. Se le ocurre que este sea el piso de la sala. Esta sea la pared. Aquí está parado en este momento un excelente profesor que está hablando de usted. Y de fondo tiene la pizarra. Y usted en ese banco va a ver mis excelentes cualidades de dibujante el día de hoy. Usted está sentado ahí en un banco, discutiendo, conversando con su profesor. Y aquí tenemos el techo y vamos a suponer que ese es el chicle. Si usted inclina su mirada en dirección al chicle, ¿me podría explicar qué figuras geométricas se está formando? Triángulo. Un triángulo. Entonces el chicle en el techo nos permite formar un triángulo. Y ya el problema del chicle en el techo se transformó en un problema de matemáticas, en un problema de medir un triángulo. Pero igual necesita una wincha de medir. Igual necesitamos una wincha de medir, pero quizás tendríamos alguna manera de medir en el piso sin necesidad de una wincha. Por ejemplo, un paso aproximadamente, ¿cuánto es? 1 metro. 1 metro. Entonces es cosa de contar cuántos pasos doy hasta usted. 1, 2, 3. Podemos suponer entonces que tenemos aquí en el suelo 3 metros. Y ya tenemos una medida sin necesidad de la wincha. Esto de la trigonometría que vamos a estudiar nos va a ayudar a saber a qué altura está el chicle en el techo. Esta es la forma también en la que hoy en día se calcula la distancia a la que se encuentran algunas estrellas muy lejanas en el firmamento. Y esto viene desde bastante antiguo. ¿Ha escuchado hablar de los señores griegos? Sí, los griegos. Mucho. Los griegos que tuvieron su era de esplendor por allá en el siglo V antes de Cristo, ¿se imaginan? Hace 2500 años atrás. Estos señores griegos comenzaron a medir los triángulos. Y ellos tenían problemas parecidos al nuestro. Ellos, por ejemplo, querían saber, estando a la orilla, como eran grandes
querían saber a qué distancia estaba el barco de la orilla. Y ya se encontraron con este problema, pero aquí tenemos algún triángulo. ¿No? Y si esta persona que está en la orilla comienza a caminar hacia ti, ¿qué figura va a formar? Triángulo. Un triángulo. Y los griegos tuvieron este mismo problema del chicle en la sala, tratando de saber la distancia en la que estaba el barco de la orilla, y también formaron triángulos. 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 El día de hoy, entonces, nuestra clase va a estar dedicada totalmente a trabajar en triángulos. ¿Y para qué los triángulos? Entre otras cosas, para saber a qué altura está el chicle que está en el techo de la sala, para ayudarle al señor griego a saber a qué distancia está el barco, para ayudarle a los astrónomos a saber a qué distancia están las estrellas, para ayudarle al señor que tiene que limpiar el obelisco que está aquí y que todavía nadie repara, para ayudarle a saber qué altura tiene. Triángulos. El día de hoy vamos a trabajar entonces en triángulos. Muy bien, el trabajo que sigue lo hacen ustedes. Comienza a jugar con los triángulos, a medir triángulos. Y para eso vamos a trabajar en una guía de actividades.